El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. En horas de la mañana fue hallado un feto en la vía al corregimiento de Agua Clara. En un leve accidente terminó persecución de la policía a un transportador informal. Todo comenzó porque el joven no atendió el llamado de pare de las autoridades. Por un avanzado estado de deterioro, un árbol cayó sobre un furgón en la mañana del sábado. El accidente solo dejó pérdidas materiales, sin embargo, pone en alerta a las entidades ambientales sobre el estado de los árboles de la ciudad. Mañana será desalojada de su vivienda la familia de desplazados que tiene 6 niños. Ellos piden la solidaridad de los tulueños para no tener que separarse. Y en los deportes, el equipo Corazón sigue sin levantar en la Copa Premier. A puerta cerrada cayó 2-1 con Atlético La Sabana. Un juvenil, Henry Solís, le marcó los 2 tantos con que su equipo superó al campeón del primer torneo. Para hoy en La Campana les tenemos varias recomendaciones de los amigos bomberos. Ya les decimos de qué se trata al final de nuestra emisión de CNC Noticias. Para hoy en Zona Rosa les tenemos las imágenes de la visita de los inquietos del vallenato a Tuluá. Esto y mucho más, por supuesto, al final de la emisión. Buenas noches, esto es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes del centro y norte del valle, igualmente a los que nos ven a través de las páginas de internet www.cableunión.com.co/cnc y www.canalcncteluroproducciones.com. Mucha atención porque en horas de la mañana fue encontrado un feto de aproximadamente 5 meses de gestación abandonado en una de las vías que conduce al corregimiento de Agua Clara. Veamos. El feto fue hallado dentro de una bolsa plástica negra en este lugar a un lado de la vía y a pocos metros de la imagen de la Virgen del Carmen en el corregimiento de Agua Clara. Sí, en una chispa blanca. Primero estaba una chispita negra y como que lo acá nos metió en una chispa blanca y sí, ahí estaba. Era pues así grandecito, por ahí de 5 a 6 meses estaba el niño, ya tenía la cabecita formada y todo. Según los moradores del lugar, el feto fue hallado por un reciclador que dio aviso a las autoridades del CAI cercano al lugar. Tenía la placenta todavía, lo tiraban en una chuspa, el ombligo estaba en la casa, era mono. La gente estaba diciendo que era niño. El hecho está siendo investigado por parte de las autoridades competentes para identificar la procedencia del feto. En horas de la mañana, una persecución de películas se robó las miradas y la tranquilidad de los habitantes del barrio Victoria cuando un joven que se dedica al transporte informal era seguido por varios policías desde el sector bancario, terminando al chocar contra un taxi. En el hecho no se presentaron heridos de consideración. Todo comenzó según las autoridades cuando en el sector del centro donde se encuentran ubicados los bancos, este joven que se dedica al transporte informal no acató la orden de detenerse y emprendió la huida, pasándose en rojo varios semáforos y poniendo así en peligro no solamente su vida, sino la de otros ciudadanos. Al notar la presencia de los policías en el sector de los bancos, emprendió la huida, subió en contravía por todo el sector de la 25. Venía la patrulla del sector y el del sector bancario, también la reacción bancaria, y venían en la persecución. Este individuo, al querer coger en contravía este sector, estrelló contra el taxi. Sin embargo, el joven implicado argumenta ser una persona de bien y acepta que si emprendió la huida fue por no tener sus documentos en regla, más no por ser un delincuente. Yo soy una persona que no le hago mal a nadie, trato de trabajar honradamente y no que... Ahí sí estaba mal al no tener ni direccionales ni espejos. Y los policías que me pegaron las patadas me están tratando de meter un chuzo que yo andaba robando y la verdad eso no es mío. Ahí sí la autoridad, lo que dice es la autoridad, en vez de colaborarle a uno, antes me está hundiendo. En este caso, según el teniente Valencia, se nota la imprudencia de los conductores, ya que aunque no hubo heridos de consideración, no solamente el joven implicado resultó con algunos rasguños, sino también varios policías que lo estaban persiguiendo. Realmente se nota la imprudencia por parte de algunos, la falta de tolerancia y de compromiso que tienen con Tuluá. Acá hicieron caer unos policías, los cuales pues gracias a Dios tampoco les pasó nada, fueron solo unos raspones, pero están bien. Este tipo de hechos dejan siempre inquietos a los ciudadanos quienes todavía no tienen claro si se debe o no emprender una persecución. Es que eso es lo que no entiende de pronto la comunidad tulueña, es que si uno persigue no es porque quiera hacer persecución, sino que muchas veces
los que huyen son los delincuentes. Entonces uno hace la persecución por Dios no quiera lleva un arma o esté esperando cometer un hecho delictivo. Entonces uno no lo hace por querer molestar a la gente, sino de pronto por prevención. Por esta razón, las autoridades recomiendan a los ciudadanos primero cargar sus documentos en regla y segundo, en el caso contrario, no huir, hablar con los policías y exponer sus argumentos para evitar que situaciones como esta, en la que la vida se pone en peligro, se vuelvan a presentar. Este caso quedó a disposición de la SIJIN mientras se realiza la respectiva investigación. Los habitantes vecinos al sector de la Transversal 12 con carrera 23 se llevaron tremendo susto el sábado anterior cuando alrededor de las 11:50 de la mañana un árbol cayó encima de un furgón de una reconocida empresa de mensajería. Aunque el estruendo fue muy grande, según los testigos el accidente no dejó víctimas. Don José Rafael Chaparro nunca olvidará este día, ya que para él ha sido uno de los sustos más grandes de su vida cuando al encontrarse sentado en esta banca como habitualmente lo hace, sintió como este árbol casi le cae encima. Y el estruendo fue muy tremendo, pues yo estaba sentado debajo del accidente donde estoy. Ahí estaba sentado y ahí me quedé como media hora sentado. Era una cosa muy horrorosa, Ave María. Eso no es susto, eso no lo vuelvo a pasar. Aunque gracias a Dios solo fue eso, un susto. El que también le tocó vivir a Jonathan Carabalí, conductor del furgón, quien vivió en carne propia el susto de ver cómo este árbol le caía encima. Sin embargo, agradece al de arriba el haber salido ileso de semejante episodio. Íbamos normal por la vía y este palo que está aparentemente como que se cayó encima del furgón y todo el daño que ocasionó. Porque íbamos suaves, deberíamos ir un poco más rápido, quizás no ya están buenas, hubiéramos matado de pronto. Al parecer el árbol se encontraba podrido por dentro, lo que ocasionó su caída. Este hecho no dejó víctimas, sin embargo, queda la incógnita. ¿Cuál es el estado en el que se encuentran los demás árboles que hay en Tuluá? Precisamente para responder a esta inquietud nos dirigimos a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, SEDAMA, y esto fue lo que nos informaron. Según el ingeniero John Jairo López, secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Tuluá, este tema es bastante complicado de manejar debido a todo lo que implica. Sin embargo, la CBC ya autorizó la erradicación de alrededor 300 árboles que atentan contra la vida de las personas o contra alguna infraestructura para evitar que accidentes como el del sábado se presenten de nuevo. Todo lo que tenga que ver con lo verde implica un manejo muy delicado, muy con guante de seda. Tengo entendido que hay un estudio en torno al inventario de las especies vegetativas, pero muy antiguo. Y acá vale la pena destacar la CBC como autoridad ambiental y dentro de su buen uso, ha autorizado desde el año pasado hasta ahora aproximadamente la erradicación de 300 árboles. Obviamente ponen en peligro vidas humanas o están deteriorando algún tipo de infraestructura. Para muchos podría tratarse de un arboricidio, pero para evitar generar polémica, paralelo a la erradicación se realizará un plan de siembra, ya que este tipo de acciones se deben hacer. Sin embargo, en el fondo podemos ver que esto es un arboricidio, cómo sería el plan de siembra, pero que haya un estudio conciso y lo más importante, que tenga condensado el estado de las especies, cuáles representan verdadero peligro, como ocurrió en días pasados. La rectora de la institución La Graciela, la doctora Eva Adelina, había manifestado sobre unos árboles. Afortunadamente ya tenemos contrato con los encargados de esta labor que va a hacer la Defensa Civil. Pudimos erradicarlo efectivamente. No sabemos cómo no se había caído este árbol. Su raíz estaba totalmente averiada. Entonces es un tema muy delicado porque ya hubo un deterioro en un vehículo el día sábado. En concreto, no existe un estudio que defina cuál es la situación de los árboles en Tuluá, pero poco a poco en equipo la CBC y la SEDAMA están realizando seguimiento a las zonas verdes para hacer el mantenimiento adecuado de las mismas. Muy bien, vamos a una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias.